instituciones gubernamentales, ¿sí? Y después, ¿qué pasa en Latinoamérica? Porque ustedes dirán, bueno, obviamente que si vamos a hablar del primer paper, la idea no es publicar en una revista estadounidense que sea Q1, es empezar por revistas accesibles, o sea, que no sean tan exigentes en las condiciones que les piden a los autores. En Latinoamérica tenemos revistas que van desde el segundo cuartil hasta el cuarto. Eh, por ejemplo, tenemos una revista Q2 que es brasilera y después tenemos revistas Q3 y Q4. La que vende en segundo lugar, la revista latinoamericana de psicología, es muy buena y tiene gran visibilidad en la comunidad científica. Y prestenle atención a ese simbolito que tiene al lado del nombre, que es un candado abierto. Ese símbolo representa lo que se conoce como Open Access, es decir, revistas que cualquier persona puede descargar los papers. ¿Qué significa esto? Para desglosarlo. Acá entramos al portal de la revista para que vean, la conozcan. Es editada por la Universidad Conrad Lorenz de Colombia. Y fíjense que acá les explica brevemente. Dice que recibe artículos que correspondan a las siguientes categorías: artículos originales de diversos campos de la psicología o revisiones sistemáticas de tipo cualitativo o cuantitativo. ¿Sí? Básicamente vieron que les decía recién hay revistas generales y específicas. Esta es una revista general, no es específica de ningún área. Pero miren lo que dice ahí abajo. Dice, antes de realizar su envío, tenga en cuenta que si el artículo es aceptado para publicación, se generará un cobro de $300. Es decir, que la persona para publicar en esta revista, en caso de que le acepten la publicación, va a tener que pagar $300. Entonces, tengan mucho cuidado cuando esta revista, que a veces se llaman Open Access, de acceso abierto, ustedes se van a preguntar, pero qué lindo, son de acceso abierto, pero ¿saben quién paga el acceso abierto? Los mismos autores de los artículos. Entonces, es un sistema donde las revistas se terminan beneficiando de, del trabajo de autores, ¿sí? Entonces, por eso nosotros muchas veces tratamos de evitar este tipo de revistas, porque no nos interesa pagar y engrosar, digamos, las arcas de revistas internacionales, ¿no? Entonces las evitamos. Y por otro lado, tenemos una jerarquía local que ha hecho CONICET en el año 2014, que todavía está vigente. Yo no sé cuánto tiempo más, pero aún persiste. Se llama las bases para la categorización de publicaciones periódicas en ciencias sociales y humanidades. O sea, todas las disciplinas comprendidas en sociales y humanidades son evaluadas con estos criterios. Son criterios que han definido, y las rankean en tres categorías: grupo uno, grupo 2 y grupo 3. Entonces, por ejemplo, en el grupo uno está incluida Scopus. Scopus es la base de datos en base a la cual se construye el índice de Simago. Entonces, cualquier revista que esté en ranking Simago va a ser grupo uno en la clasificación local del CONICET. Sea Q1, Q2, Q3 o Q4, va a ser grupo uno para CONICET. Es decir, que es un ranking mucho más laxo a la hora de ponderar revistas. Y después tenemos otro tipo de bases de datos que están presentes, como por ejemplo el catálogo de Latindex, o no sé, Redalic, Dialnet, bueno, un montón de bases de datos más que están comprendidas en estos tres grupos. La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué nos guiamos entonces? ¿Por el factor de impacto, que son rankings internacionales, o por los rankings locales, como este del CONICET? Y la verdad que este tipo de ranking es mucho más amigable cuando hablamos de un primer paper. ¿Ok? O sea, si nosotros pensamos en que no tenemos experiencia de investigación y queremos incursionar en este mundo, nos conviene elegir revistas basándonos en este tipo de ranking que son más accesibles, ¿sí? Entonces, ¿dónde buscamos las revistas para publicar? Tenemos grandes opciones. En el mismo portal de Simago, nosotros podemos buscar revistas, y ahí las vemos de acuerdo a su jerarquía.
Otra opción que tenemos, más accesible, es entrar a bases de datos como Cielo o el catálogo de Latindex y que tienen opciones para buscar revistas. En esos casos, es muy importante, como son rankings estáticos, los que están en las bases de datos, eh, que veamos si la revista tiene continuidad o no. Porque hay revistas que se han discontinuado con el paso del tiempo y ya no están publicando nuevos papers. Entonces siempre veamos que tengan números del año anterior, por ejemplo, o este año, ¿sí? Cuando vemos una revista cuyo último número es del año 2022 o 2021 más atrás, ustedes tengan la sospecha de que puede ser una revista que se haya discontinuado, ya no está publicando más. Y hay otro tip que les digo que es muy interesante para que lo piensen, que se fijen en las referencias de su propia investigación. A veces cuando hacemos una tesis, un proyecto, lo que sea, citamos fuentes, y si no han citado nada está muy mal, digamos. Y fíjense las referencias. Y ahí busquen a qué revistas han consultado ustedes. Ese es otro recurso que está bueno para pensarlo, porque puede que se hayan topado con una revista específica de su área. Por ejemplo, yo cito muchas revistas de psicología clínica, entonces las conozco porque veo los artículos directamente, ¿sí? Así que cualquiera de estas opciones es válida. Entonces, para ir redondeando, ¿cuáles son los primeros pasos? Primero tenemos una investigación original. Yo siempre digo, vieron como eh, esa frase con la que inicia en la Biblia que dice al principio era la luz. Bueno, al principio era una investigación. O sea, no podemos publicar nada si no tenemos una investigación cruda que pueda ser publicable, ¿sí? O sea, primero necesitamos un trabajo, algo que se pueda difundir, ya sea una tesis, un trabajo de un curso de posgrado, una historia clínica, lo que sea, pero necesitamos material que se pueda publicar. Segundo momento, vamos a elegir qué parte de esa investigación queremos publicar. Y el qué parte depende de qué objetivo queremos publicar o si queremos publicar una parte del marco teórico, como ya les mostré recién en una revisión narrativa. Tercero, vemos una revista que sea acorde a nuestra temática. O sea, si nuestro artículo es de una historia clínica, por ejemplo, estaría bueno que pensemos en una revista afín, o sea, una revista de psicología clínica o psicoterapia, porque suelen tener más interés en ese tipo de artículos, ¿sí? Y por último, chequeamos que sea gratis publicar ahí. No vaya a ser, a mí una vez nos pasó, yo siendo coautor, que una revista nos hizo una evaluación muy laxa, muy tranqui, y después nos enteramos que había que había que pagar $500. Entonces, tengan en cuenta esas cosas. A veces las revistas que les cobran suelen ser muy accesibles en la evaluación porque necesitan artículos para que se publiquen ahí. Entonces, chequeen en las normas si es gratis o no, ¿sí? Si no es gratuito, lo va a decir. Si no dice nada, ustedes entiendan que es gratis. Por ejemplo, miren esta revista. Yo siempre se las muestro porque es una linda revista para el primer paper. Se llama Investigaciones en Psicología, es de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y acepta básicamente cualquier tipo de estudio, ya sea de cualquier enfoque teórico. Tiene una tasa de discriminación muy baja en cuanto a temáticas, ¿sí? Y miren lo que dice ahí. Les dice que tiene que ser en español, en inglés o portugués y les empieza a poner las especificaciones del paper. Máximo de 30 páginas en letra Arial 12. Y entonces cuando les dice Arial 12, 30 páginas y que esto va a incluir gráficos, tablas y referencias, ahí ya más o menos se están dando cuenta de la extensión que tiene que tener el paper y cuánto van a tener que recortar o no para hacerlo, ¿sí? Dice que acá les pone la estructura, ven que dice introducción, método, resultado, discusión y referencias. Em, y que en la primera hoja lo que se suele poner en un paper es el título, el nombre del autor y la afiliación institucional. ¿Sí? O sea, es decir, los datos de identificación. Eso suele ser como una estructura muy genérica. Hasta ahí vamos. ¿Cuál es el segundo paso?
Una vez que armamos el artículo, nosotros elegimos una revista y empezamos a armar el artículo, siguiendo las normas de publicación. Por ejemplo, decimos, bueno, tiene que tener letra, Arial 12, interlineado 1,5, 2, lo que sea, tipo de margen. Le empezamos a dar el formato en Word, ¿sí? Otro consejito que yo les doy es que traten de citar papers de esa revista, porque hay algunas revistas que son bastante endogámicas, entonces les dicen que citen papers propios. Ustedes se fijan en los últimos números y ven si hay algún artículo que ahí les pueda servir. Eso es interesante que lo hagan porque se lo suelen pedir. Otra cosa, chequen que tenga publicaciones recientes. No vaya a ser cosa que la revista se haya discontinuado hace 2 años y están enviando un paper a una revista que no va a publicar nada. Y lo que yo suelo hacer cuando tengo dudas de una revista, yo le escribo al editor, van a ver que hay un correo de contacto y le dicen que quieren publicar un artículo ahí en su revista y que el título sería tal y querían saber si es pertinente. Cuando ustedes escriben y hacen contacto, ahí ya se van dando cuenta si es una revista que responde o no. Hay personas que la han pasado mal, hay personas que han tenido papers en evaluación durante 1 año o más, y eso no está bueno porque a nosotros nos hace perder tiempo, ¿sí? Entonces, si el editor les contesta rápido, ya les da la pauta de que es una revista seria, ordenada, y bueno, y ahí de paso le preguntan qué plazo manejan para la evaluación de los papers. Si les dice que el paper demora entre 6 meses y 1 año, ni lo piensen porque es muchísimo eso. La idea es que sean plazos cortos. 6 meses ya es muchísimo para evaluar un artículo. Miren, yo soy evaluador de papers, a veces de revista, y a nosotros nos dan 2 semanas para evaluarlo. Entonces, que se tarden 6 meses en evaluar un paper, no tiene razón de ser. Así que esos son los pasitos posteriores. Para cerrar, la pregunta no es si es publicable o no nuestro trabajo. Yo siempre que se hacen esa pregunta, yo les digo que se están equivocando de pregunta. La verdadera pregunta es cómo y dónde es publicable su trabajo, ¿sí? Ven ahí arriba a la derecha, eso yo siempre lo pongo porque me hace acordar es de la serie Dark, cuando se están preguntando, no lo voy a pronunciar porque está en alemán, pero el recorte, el artículo del diario decía, ¿dónde está Michael? Que era el protagonista, y él lo borra y pone cuándo está Michael, porque bueno, la serie trata sobre viajes en el tiempo. Así que esa es la verdadera pregunta que quiero que reflexionen. ¿Cómo y dónde lo podemos publicar? Porque básicamente cualquier material, como les dije al principio, académico o profesional, es publicable. Solo tenemos que ver cómo y dónde.